La historia de José, uno de los personajes más fascinantes y complejos del Antiguo Testamento, se encuentra narrada en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50. Es una historia de traición, sufrimiento, redención y providencia divina, donde se pone de manifiesto cómo los designios de Dios operan incluso en los momentos más oscuros. José era el penúltimo hijo de Jacob, también conocido como Israel, y el primero nacido de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Desde joven, José destacó entre sus hermanos debido a la preferencia de su padre, quien le otorgó una túnica de muchos colores como símbolo de su predilección. Este gesto alimentó la envidia y el resentimiento entre los hermanos de José, quienes no podían tolerar que él fuera tan favorecido. Añadiendo más tensión, José compartió con sus hermanos una serie de sueños que parecían profetizar su superioridad sobre ellos. En uno de estos sueños, vio cómo su gavilla se mantenía erguida mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estas visiones provocaron más ira entre sus hermanos, quienes interpretaron los sueños como una declaración de que José gobernaría sobre ellos. Un día, mientras sus hermanos apacentaban el ganado lejos de casa, Jacob envió a José a buscar noticias de ellos. Cuando lo vieron acercarse, conspiraron para deshacerse de él. Algunos querían matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, intervino y sugirió que lo lanzaran a una cisterna vacía, con la esperanza de rescatarlo más tarde. Finalmente, en lugar de matarlo, vendieron a José como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Para engañar a su padre, mancharon la túnica de José con sangre de cabra y le hicieron creer que una bestia salvaje lo había devorado. En Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Aunque ahora era un esclavo, la mano de Dios estaba con él. José demostró ser trabajador, honesto y eficiente, y pronto ganó el favor de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y cuando éste rechazó sus avances, ella lo acusó falsamente de haber intentado violarla. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. Incluso en la prisión, la gracia de Dios no abandonó a José. Ganó la confianza del guardián de la cárcel y fue puesto a cargo de otros prisioneros. Durante su tiempo en la prisión, interpretó los sueños de dos de los servidores del faraón que también estaban encarcelados, el copero y el panadero. José predijo correctamente que el copero sería restaurado a su posición, mientras que el panadero sería ejecutado. Aunque José pidió al copero que hablara de él al faraón, éste lo olvidó una vez liberado. 2 años después, el faraón tuvo unos sueños inquietantes que nadie podía interpretar. En ese momento, el copero recordó a José y lo mencionó al faraón. José fue llevado ante el faraón, y con la ayuda de Dios, interpretó los sueños. Egipto experimentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. José aconsejó al faraón almacenar grano durante los años de abundancia para prepararse para los años de escasez. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de toda la administración. Durante los años de abundancia, José supervisó la recolección y el almacenamiento de grandes cantidades de grano. Cuando llegó la hambruna, no solo Egipto, sino también las regiones circundantes, acudieron a José en busca de alimento. Entre los que llegaron estaban los propios hermanos de José, quienes no lo reconocieron. José, en cambio, los reconoció de inmediato. En lugar de revelar su identidad, José los puso a prueba para ver si habían cambiado. Les acusó de espías y exigó que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. También retuvo a Simeón como rehén hasta su regreso. Cuando los hermanos volvieron con Benjamín, José organizó una última prueba. Ordenó que se colocara su copa de plata en el saco de Benjamín y luego envió a sus hombres a detenerlos bajo la acusación de robo. Al encontrar la copa, José declaró que Benjamín debería quedarse como su esclavo. En ese momento, Judá dio un apasionado discurso, ofreciendo su propia vida en lugar de la de Benjamín para no causar más dolor a su padre. Este acto de sacrificio demostró a José que sus hermanos habían cambiado. José finalmente reveló su identidad entre lágrimas y emociones desbordadas. Les aseguró que no guardaba rencor, pues entendía que todo lo que había sucedido formaba parte del plan de Dios para salvar vidas.
Invitó a su padre Jacob y a toda su familia a mudarse a Egipto, donde vivirían bajo su protección. Jacob, que inicialmente no podía creer que José estuviera vivo, se reunió con él en una escena conmovedora. La familia de José se asentó en la tierra de Gosén, donde prosperaron bajo su cuidado. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos y le dio instrucciones a José para que lo enterrara en la tierra de Canaán, junto a sus antepasados. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que éste buscara venganza, pero José les aseguró nuevamente que todo había sido dispuesto por Dios para el bien. La historia de José concluye con su muerte a la edad de 110 años. Antes de morir, hizo jurar a los israelitas que llevarían sus restos a Canaán cuando Dios los guiara fuera de Egipto, un acto que simboliza su fe en las promesas de Dios.